Se emociona uno. Bueno, lo mejor de este acto es que con las palabras de Gustavo Tarre descubrimos que Alexis tiene hasta alma. Bueno, miren, la gente va a decir que Alexis y yo tenemos un club de la mutua alabanza. Y tienen razón. Porque cuando yo presenté mi libro en diciembre, él fue el maestro de ceremonia y ahora en dos de él me ha tocado a mí ese placer que es presentarlo y conversar un poco con ustedes. Solamente quiero decir dos cosas porque Alexis todo el mundo lo conoce. La gente sabe que es un tipo excepcional y yo no voy a decir nada mejor de lo que ha dicho ni Pedro Corzo, ni nuestro almirante de la mar Océana, ni Gustavo Tarre. Solamente precaverlos de algo. Y es que el término articuentos no lo creé yo, sino que es de esos gérmenes, de esos géneros en ciernes que todavía no terminan de desarrollarse porque es muy difícil. Y se refiere, ha tenido sobre todo cierta presencia en España. Los españoles somos muy refistoleros. Al menos nuestra ascendencia española es muy diversa, múltiple y sorprendente. Entonces, el articuento es una suerte de supragénero que permite reunir en un mismo haz expresivo la poesía, la narración, es decir, el verso, la narración, el ensayo, la reflexión. Y Alexis tiene la suerte de que se le dan todos. A Alexis se le da el verso, se le da la narración, se le da la reflexión y se le da en buena manera, quizás porque tiene esa esencia de lo que hablaba. Se le dan hasta los embustes, como decía Joan Manuel Serrat: soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. Alexis tiene dos defectos: que no le gusta el vino ni los negocios. Pero en lo demás se le da la poesía, se le da la narrativa, se le da el ensayo, se le da la reflexión y se le da el aplomo político para decir cosas de un modo políticamente incorrecto, que es lo que va a abrir las puertas para el futuro con nuevas alternativas de pensamiento. Entonces el articuento es eso, es el todo o nada de la creación jugado en un solo lance. Y por eso Alexis escribió este libro, del cual yo confieso haber cometido un pecado. Y es que lo estaba releyendo. Yo hice la corrección del libro, por eso es que mejoró tanto. No, mentira. Yo hice la corrección del libro en lo que se refiere no al estilo, porque Alexis es incorregible, sino los punticos, cualquier defecticos gramaticales. Pero me embebí tanto en su lectura que cuando estaba revisando anoche el libro para ver qué iba a decir hoy, me di cuenta que hay algunos gazapos menores. Pero por una razón sencilla, es un pecado venial, porque es que es un libro que está tan bien escrito que se puede cometer cualquier otro error menor. Con ustedes, Alexis Ortiz. Bueno, queridas amigas y amigos, bueno, yo creo que lo primero que debería intentar hacer es explicarle por qué llamamos al libro En Miami todos seremos felices. Fíjense ustedes, Miami es una ciudad muy singular, una ciudad diversa, que brinda muchísimas posibilidades. Hay mucha gente despotricando contra Miami, algunos incluso sin mala fe, pero sobre todo muchos repitiendo las consejas perversas del despotismo cubano, que quiere presentar a Miami como la gusanera de Miami, Miami como donde está la gente más deleznable. Pero Miami es una ciudad hermosísima de todo punto de vista, donde hay una presencia realmente enaltecedora, emocionante de la naturaleza. Yo tengo un rinconcito de estudio allí en mi casa y tengo un lago al frente donde puedo estar mirando todos los días garzas, patos, ardillas. Es decir, la presencia en la naturaleza es algo realmente vivo y vivificante en Miami. Además, Miami es una ciudad con muchísimas posibilidades económicas, comerciales, industriales,
de todo tipo, una ciudad turística con muchísimos escenarios turísticos realmente muy competitivos a nivel mundial. Es uno de los destinos turísticos mejor vendidos del mundo. Es una ciudad donde ha brotado, sobre todo en los últimos años, ¿verdad, Pedro?, una vida cultural intensísima, de mucha calidad. Es una ciudad que la gente dice, y con toda razón, que es la verdadera capital de Hispanoamérica, porque es la ciudad más dinámica y más diversa de Hispanoamérica. Miami es una ciudad democrática, donde uno vive en libertad, tranquilo, donde uno puede conseguir la felicidad si la busca. Claro, hay que trabajar duro, porque no va a ocurrir en Miami como en las ruinas circulares de Borges, ¿no? Aquel personaje que había consagrado su vida a la única tarea de dormir y soñar. Si te dedicas a dormir y soñar, en Miami te jode. O sea, porque esta es una ciudad sumamente competitiva. Es una ciudad donde tienes que hacer un gran esfuerzo, una ciudad donde tienes que salir, pues, a competir. Entonces, Miami es una ciudad, yo he vivido en varios países, Miami es una ciudad donde siento que es muy grato vivir. Además, es una ciudad construida por desterrados, por perseguidos. Nuestros hermanos cubanos hicieron el trabajo de prepararnos a Miami para que cuando nosotros llegáramos al destierro no la pasáramos tan mal. Encontráramos aquí una atmósfera de cariño y de solidaridad. Entonces, por eso llamamos al libro En Miami seremos felices, porque Miami es... Chávez decía, con el desatino que lo caracterizaba, que la Cuba de Castro era el paraíso. El paraíso no existe en la tierra, por lo menos los católicos pensamos eso, pero si existiera algo parecido al paraíso, para mí es Miami. Es un sitio donde realmente vale la pena vivir. Otra cosa que quiero comentarles es a quién le dediqué el libro. Yo le dediqué el libro a mis 3 mujeres. Como bien señalaba Gustavo, he hecho un recorrido bastante intenso y diverso en ese sentido, en el discurrir de mi vida. Pero aquí en Miami yo encontré a la primera de mis Marías, que es María Teresa, que es realmente como el punto de llegada. Después de haber andado por ahí en materia sentimental, como dicen los argentinos, y ella es argentina, rodando como bolita de purrete arrabalero, terminé en Teresa, que yo la identifico con una canción de Ilan Chester, por cierto, Abel, que se llama Eres una en un millón. Oigan esa canción que es muy linda de Ilan, pero hay una frasecita de la canción que a mí me dibuja de cuerpo entero a Teresa, y es cuando dice, contigo es plácida la vida. Con Teresa la vida es muy plácida, muy desestresante, muy grata. Entonces esa es mi primera dedicatoria, es a esa primera de mis Marías. Porque cuando uno está en el destierro, entonces uno se encuentra, allá está mi hermana Iris, que entiende bien eso, uno se encuentra con que la patria termina siendo eso, su mujer, sus hijas y sus amigos queridos. Entonces yo aquí en Miami, por ejemplo, tengo que confesarle, porque eso no da pena, después todo el mundo sabe que yo soy un inepto en materia de negocio, pero en materia económica me ha ido muy mal porque yo lo que sé hacer es política, y aquí soy un desempleado político, ¿verdad? Pues estoy en el exilio, y la otra cosa que sé hacer es periodismo, pero resulta que los dueños de los medios de comunicación social, a los dueños de los medios de comunicación social no les gustan los periodistas como yo, que tienen una preocupación por la formación de la gente, porque los dueños de los medios de comunicación social piensan que la gente es idiota y hay que darle basura. Entonces un periodista como yo, que cree que la gente es inteligente y que hay que estimular la inteligencia de la gente, resulta muy poco competitivo en este tipo de escenario. Entonces económicamente me ha ido muy mal. Pero, afortunadamente, mi experiencia vital es que mi autoestima no la nutren los logros económicos, sino que mi autoestima está nutrida por los logros intelectuales. Cónchale, y aquí en Miami he escrito ya 6 libros y estoy escribiendo el 7º, de los 15 que he escrito. Y sobre todo los logros afectivos. Lo que he conseguido aquí es
amigos por montón. En la comprensión, como decía Pedro Corso, de que aquí en Miami no somos ni venezolanos, ni argentinos, ni cubanos, sino que nos descubrimos como latinoamericanos. Somos una comunidad cuya identidad es ser latinoamericanos, vivir las mismas pesadillas y tener los mismos sueños. Entonces, ese encuentro con los amigos, dígame Manolo y su bella morena, toda la gente que pudiera yo señalar aquí, ese encuentro con los amigos, combinado con mis 3 mujeres, es algo que a mí realmente me llenan de mucha felicidad y me hacen mirar con cierto desprecio la pobreza en que vivo. Porque entonces, mi otra mujer, ya la mencionó Gustavo Tarre, y Gustavo me llama y me dice, mira Alexis, esa carta que me mandaste de Gabriela, te voy a decir una vaina. Gabriela es más inteligente que tú y escribe mejor que tú. Bueno, y Gustavo es el mejor de todos nosotros, de nuestra generación, y es muy sabio. Cada vez que dice una cosa así, tiene razón. Realmente mi hija es una cuestión de que me produce a mí muchísimo orgullo, esa muchacha tan brillante. Y además, yo creía que yo era un relacionista público natural, y ella me lleva una morena. En materia de construir y conquistar amistades, ella realmente me lleva una morena, me va muy por delante. Y mi otra mujer, mi tercera María, porque es María Teresa, Gabriela María Margarita y Delvis Gabriela del Valle, porque el Valle es la vocación de la Virgen María. Nosotros los orientales de Venezuela somos fanáticos, no devotos, sino fanáticos de la Virgen del Valle. Entonces, ¿dónde está Delvis Gabriela? Párate, mamita. Yo quiero que ustedes la vean bien, porque esa es... Bueno, hay gente que alardea de sus morenas bellas. Manuel Salvá, por ejemplo, alardea de Marta, que es una morena bellísima. Alberto alardea de Matilde, que es una morena sensacional. Hay muchas morenas bellas. No pudo venir hoy, por ejemplo, una amiga que queremos mucho, que es la negra Laura, la esposa de Luis Vega, que la llamamos la negra porque es negra. ¿Entiendes? Y a ella no le gusta que le digan afrodescendiente, ni afrovenezolana, ni esas vainas. ¿Entiendes? Es una negra bellísima, extraordinaria, muy simpática, y bueno, lamentablemente no pudo estar aquí hoy con nosotros para habérselas mostrado, para que ustedes vean que no estoy equivocado. Entonces, la patria para uno terminan siendo los amigos y sus mujeres, con la esperanza de que algún día uno regresará a sus querencias, pero mientras tanto la patria son los amigos y sus mujeres. Y otra cosa que quería destacarle es por algo que señaló Gustavo Tarre. ¿Por qué escogí 3 epígrafes para este libro? El primero y el segundo son de Manuel y Antonio Machado, 2 grandes poetas españoles separados por la tragedia de la Guerra Civil Española, pero 2 extraordinarios poetas. Es decir, depende de la visión de la vida que se tenga, alguien puede preferir a uno u otro, pero los 2 son extraordinarios. Manuel Machado decía, ni el vicio me seduce, ni adoro la virtud. ¿Te acuerdas, Olga, de eso? Ni el vicio me seduce, ni adoro la virtud. Esto es una frase con la cual yo me siento muy representado. Yo soy enemigo del aguardiente, del cigarrillo, de las drogas, de los trasnochos, pero no soy un virtuoso. ¿Okay? No soy un virtuoso. Ni el vicio me seduce, ni adoro la virtud. Soy un pecador, como casi todos nosotros, menos Iraida, que Iraida vive en olor de santidad. Del resto, todos nosotros somos pecadores. Y es allí donde yo digo que realmente quizá el error más reiterado, más contumaz que cometí en la vida está expresado en la frase de Machado que señalaba a Gustavo. Machado decía, ¿cómo es la cosa, Abel? Ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido.
ni un seductor mañana, ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario, como ando yo siempre porque odio la corbata. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. Bueno, ese fue mi gran defecto en la vida. ¿Entiendes? Que a pesar de ser feo y pobre, tuve mucha suerte con las mujeres. Azúcar. Yo no sé por qué ocurrió eso. Pero realmente que eso fue algo que, para bien o para mal, signó a mi vida, que afortunadamente ya llegué al llegadero con Teresa, además de que la edad no me permite grandes hazañas en ese sentido. Han madurado mucho. Y la otra frase que escogí, la otra frase que escogí para epígrafe, es muy importante, Valentina, que es la siguiente. El catcher y manager de los Yankees de Nueva York, Yogi Berra, es un gran filósofo popular. Entonces, cuando lo presionaban porque el equipo estaba perdiendo, él decía, el juego no se acaba hasta que se termina. Y eso es muy importante, ¿verdad, Juan? Juan conoce eso. Juan incluso muchas veces del libro de frases así extraordinariamente sabias de Yogi Berra, Juan las publica en su columna, Juan Benet, nuestro number one en materia de crítica beisbolera. Bueno, ¿qué quiere decir esta frase de Yogi Berra? Esta frase de Yogi Berra quiere decir que lo más importante es la perseverancia. Y la perseverancia es una virtud que se adquiere cuando eres político. Porque ser político es una cosa muy afortunada, muy hermosa. Porque te enseña a dedicarte al servicio público, al amor al prójimo. Y te enseña dos cosas muy importantes. Luis Contagüero, tú sabes de eso. Te enseña que no debes engolosinarte con las victorias, que el poder es efímero, que el éxito es efímero, pero también te enseña que no debes desmoralizarte con las derrotas, porque así como el poder y el éxito son efímeros, también las derrotas son efímeras. Entonces la política te enseña a ser recio, te enseña la gran sensibilidad del amor al prójimo, pero también te enseña a ser duro, a ser recio, a ser resistente, a ser guapo. Y entonces eso es lo que yo admiro de esta frase de Yogi Berra. Bueno, y lo último que quería comentarle es por qué escogí a estos 4 delincuentes para que hablaran hoy aquí allá está mi negrito querido Gonzalo González. Te quiero, Gonzalo. Y Rosa, bella Rosa Obregón ahí. Entonces, fíjense ustedes. Abel Ibarra, el poeta Abel Ibarra, como él dice, cuando nosotros estábamos en la universidad, ¿te acuerdas? Que decíamos que los comunistas tenían un club de la mutua alabanza. Ellos hablaban lo mejor unos de otros. Entonces nosotros estábamos jodidos, pues nos poníamos a pelear entre nosotros, mientras que los comunistas lo que hacían era, ¿entiendes? Alabarse entre ellos y, bueno, nos llevaban esa ventaja. Bueno, Abel y yo tenemos desde hace años el Club La Mutua Alabanza. Todo comenzó hace como 40 años cuando yo di mi discurso final como presidente de la Federación de Estudiantes de Venezuela y Abel me dijo, coño, me gustó tu discurso, me enamoré de ti, tenemos que ser pana de ahora en adelante. Y nos hicimos pana. Hace 40 años, pero la edad la cogió con él. Abel es un extraordinario poeta, es un extraordinario escritor, tiene mucho oficio de escritor y sobre todo mucho savoir-faire, mucha elegancia, mucha maestría de escritor. Bueno, aquí hay uno que no escogí hoy como para hablar en este libro, pero que quiero muchísimo y que tengo que mencionar. Pues cuando me oyen hablar de que yo no sirvo para los negocios, la gente puede pensar que yo le tengo rabia a los ricos. No, los ricos son chéveres. O sea, no, ser rico no es malo. Pero yo tengo un amigo millonario, por ejemplo. Él demostró una gran habilidad
para administrar la herencia de Iraida, que es Joaquín Pérez Rodríguez. No la dilapidó, la multiplicó, y yo no quería decir esta palabra sin decir algo sobre él, pues es que Joaquín es realmente un maestro de maestros en materia de organización política y de consultoría electoral. Y entonces, hablando en serio, no es ningún millonario, sino un profesional muy competente, y yo no quería pasar por alto dejar de mencionarlo, como no quisiera dejar de mencionar a gente como Guillermo, como Héctor Salazar, como Mario Bruno, como Miguel Rodríguez se hizo, como Diego Trinidad, Luis Conte Agüero, Vladimiro, que anda causando sensación con ese pelo, Horacio Medina, toda esta gente chévere que está aquí, ¿no? Pero la otra persona seleccionada es una persona que, como él dijo, la conocí hace bastante recientemente, pero es una persona con la cual me he encariñado mucho, porque es una buena persona, es un buen patriota, y es sobre todo un militar confiable y respetable. Nosotros que hemos padecido la desgracia continua del militarismo en Latinoamérica, tenemos que resaltar el ejemplo de militares como Marco Justiniano, almirante de la Marina Boliviana y ex jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, que está aquí en el exilio porque se negó a violar la Constitución. No se fue por el camino fácil del golpe de Estado o del acomodarse, aceptar los favores del gobierno, sino que hizo respetar la dignidad de las Fuerzas Armadas y su propia dignidad. Entonces yo me siento muy orgulloso, muy enaltecido de ser amigo de Marco Justiniano, y estoy muy contento de que él haya hablado en este acto, como estoy muy contento de la presencia de esta figura histórica venezolana cubana, que es nuestro gran capitán de la radionovela, Arquímedes Rivero. Mira, con Arquímedes Rivero y Raúl López Pérez pasa una cuestión, ¿no? Que es que los cubanos dicen cubano-venezolano, y los venezolanos decimos no, venezolano-cubano. Bueno, imagínense ustedes, aquí hay un tipo que yo le dedico uno de los cuentos de este libro, porque es un hombre realmente paradigmático, exilado y perseguido por Batista, exilado y perseguido por Fidel Castro, ahora exilado y perseguido por el castrochavismo, un hombre que durante más de 50 años fue el baluarte de la resistencia contra la dictadura de los hermanos Castro en Venezuela, que es mi hermano Salvador Romaní, que está allí, ¿sí? El cubano más huemoso, el cubano más huemoso. Cuando aparece con su flor en el ojal. Bueno, la otra persona que seleccioné es Pedro Coso. Pedro vivió 12 años en Venezuela. ¿Tú sabías eso, pero el aislado? No, me acabo de enterar ahora. Sí, y Héctor sí lo sabía porque... Sí. Héctor vivió 12 años, Pedro vivió 12 años en Venezuela. Él dice que menos mal que no me conoció. Yo digo, cúnchale, qué lástima que no conocí a Pedro en Venezuela, porque la hubiéramos pasado chévere. Que Pedro es un tipazo. Pedro es un hombre de muchísimo mérito. Cuando Pedro no tiene una formación académica, porque cuando tenía que estar estudiando, Tiberio, Pedro estaba preso. ¿Entiendes? Cuando tenía que estar haciendo su high school, como dicen aquí, y cuando tenía que estar haciendo sus estudios universitarios, estaba preso. Regresó, es un autodidacta completo, con una gran destreza como periodista, y es un tipo insobornable, indoblegable, un resistente a toda prueba y un amigo de lujo. Claro, él tenía algunas limitaciones que afortunadamente, porque a nadie le falta Dios, cuando él andaba en ese desamparo, se encontró con Luz, esa colombiana hermosa, que lo rescató. Bueno, Pedro, le agradezco muchísimo a Pedro su amistad durante todos estos años y el esfuerzo que él hace por el rescate de la memoria histórica de Cuba, porque una de las cosas más terribles que hacen los gobiernos totalitarios es precisamente tratar de borrar la historia de los países, confiscar la historia de los países. Entonces tengo que aprovechar para mencionar hoy aquí dos cubanos muy queridos por mí,
desafortunadamente se fueron. Uno es Joaquín de Posada Olga, ¿no? Que con la presentación del libro Abel habló, ¿te acuerdas? Joaquín de Posada, un hombre extraordinario, desafortunadamente tuvo un final vertiginoso. Él se reunía todos los viernes con nosotros en la peña de Osvaldo Rosell del Big Five, y fue muy duro para nosotros la muerte de Joaquín de Posada porque era un tipo a todo dar. Y otra persona que me trató con un cariño extraordinario y que tuvo además la gentileza, me hizo la distinción de hacer el prólogo de uno de mis libros. Yo escribí un libro que se llamaba La política es chévere, para defender a la política y a los políticos, y él me hizo el honor de escribir el prólogo de ese libro, que es Enrique Ross. Lo adoro, lo recuerdo con mucho amor, y el sábado hay un homenaje a él y voy a ir, desde luego. Teresa y yo vamos a ir porque le debemos muchísimo. Otro amigo que no pudo estar aquí porque tenía que estar en Madrid en unas tareas, pero que también quiero y admiro muchísimo, y además también escribió el prólogo de un libro mío, el libro, lo siento, un libro que todos podemos leer en esta vida, que es Carlos Alberto Montaner. También es una... Bueno, y uno puedo mencionar cubanos, pero por quintales, que me han hecho bien, que me han tendido la mano, que han sido cariñosos conmigo. Katia Castellano, que es un baluarte en la defensa de la familia, de las mujeres y de los niños. Bueno, tantos y tantos y tantos y tantos y tantos. Pero como las cosas tienen que terminar y uno no puede ser acusado de que, como todo político, le gusta enamorarse del micrófono. Está Luis Rondón ahí, mi superpana, que además me hizo una foto para yo mandárselas a Gabriel. Gracias, Luis Rondón. Luis Cedeño, que como dice Abel, es un tipo sortario. ¿Entiendes? ¿Ah? Si usted se sacó esa señora polaca, pero es de pura calidad. Entonces, yo quería cerrar estas palabras. Mire, mi amigo más querido, más cercano, con más identificación, mi hermano del alma, en los tiempos de la democracia civil, desde que éramos jóvenes, es Gustavo Tarre Briceño. Entonces es difícil que yo hable de Gustavo Tarre Briceño porque no puedo hablar sino bien. Incluso cuando me pongo a hablar de él hasta digo que está delgado. Porque Gustavo e Iris, su mujer, son mis panas del alma. Han sido realmente en mi vida un soporte durante muchos años. Antes de hablar de Gustavo, tengo que mencionar que está aquí una maestra queridísima, que es un modelo de educadora dedicada a su trabajo, respetuosa de sus estudiantes, que es la hija de Teresa, Natalia. Ponte de pie, Natalia, para que vean lo grandota y bonitota que tú eres. Bueno, mírense, no voy a hablar mucho de Gustavo porque también está mi primo querido ahí, Getulio, que acaba de llegar de Venezuela, Getulio Tirado Ortiz. No voy a hablar mucho de Gustavo porque no es confiable lo que yo diga, porque estoy absolutamente parcializado a favor de él. Entonces, cualquier cosa que yo diga, la gente puede sospechar que estoy exagerando. Pero Gustavo fue el parlamentario más brillante y más eficiente del periodo de la democracia civil. El hombre que le rindió más al Parlamento. Porque Gustavo tiene unas características. Es un político práctico, un político profesional, un político que sabe trabajar con las manos, que sabe enfangarse los pies cuando trabaja en la política. Pero Gustavo es un intelectual de alto vuelo, es un académico de lujo, un profesor de posgrado, un constitucionalista que no es segundo de nadie en materia constitucional. Entonces es un político muy completo en ese sentido. Pero sobre todo, como bien lo señalaban Abel y Pedro, Gustavo es la prueba viviente de que se puede ser político y se puede ser honrado, de que se puede ser político y se le puede jugar limpio al país. Y Gustavo y yo estamos limpios porque le jugamos limpio a nuestro país. Muchas gracias.
Bueno, esto parece que se acabó la habladera, pero ahí todavía queda un poquito de vino, así que vamos a tomárnoslo para no despreciar a la gente.